los datos de hoy no hemos encontrado, tras escuchar al consejero de Sanidad y estudiar los informes epidemiológicos, no hemos visto argumentos para introducir ninguna variación. Muy buenas noches, ya lo han oído, el Gobierno decide mantener las restricciones como estaban y no cambiar de nivel a ninguna isla porque los datos siguen sin ser buenos, aunque Javier Hernández tampoco experimentan grandes cambios, ¿verdad? Vayan consolidando los datos epidemiológicos de la Semana Santa, aunque su portavoz Julio Pérez sí ha confirmado que el Gobierno mantiene el objetivo de tener al 70% de la población diana, la más expuesta y vulnerable al coronavirus, vacunada antes de que finalice el próximo verano. Pendientes de saber si finalmente habría cambios en las restricciones han estado los empresarios hosteleros, sobre todo quienes no tienen terraza para poder servir. El ocio nocturno lleva meses padeciendo una situación muy complicada. Conoceremos el caso de Argeo, que regenta un bar de cócteles. Tras la decisión de ayer de suspender la vacunación con AstraZeneca a los menores de 60 años, la Comisión de Salud Pública ha decidido mantenerla a los mayores de 60 y ampliarla además hasta los 69 años. Lo que no se sabe de momento, Jonathan Denis Madrid, es qué pasará con quienes ya han recibido la primera dosis. Sí, la Comisión de Salud Pública ha pospuesto la decisión, dicen que la tomarán cuando se vaya ampliando la evidencia científica y de acuerdo con la Agencia Europea del Medicamento y con otros países de la Unión Europea. Pero en lo que sí ha habido acuerdo es efectivamente en establecer el siguiente grupo al que poner la vacuna de AstraZeneca. Tras los que tienen entre 60 y 65 años, será el turno de los que tienen entre 66 y 69. Pues esa decisión de que en España no se administrará AstraZeneca a menores de 60 ha provocado que se hayan anulado miles de citas en las islas. La vacunación sigue en marcha y Canarias mantiene a pesar de este contratiempo su objetivo. Se vacuna, hemos visto, hasta en iglesias y centros colombófilos. Y una buena noticia en lo que se refiere a las reservas de agua, porque las lluvias de este invierno han hecho que balsas de Tenerife se encuentren al 80% de su capacidad. Las balsas de la isla, eso es un máximo histórico desde que se tienen registros. Contienen, fíjese, 4 millones de metros cúbicos de agua. Y vean esta imagen porque es la primera vez que logra captarse una medusa con plásticos en su interior. Fue tomada en Sardina del Norte, en Gran Canaria, y evidencia la contaminación de los océanos. Un problema que se agrava en la actualidad con los desechos de guantes y mascarillas que acaban en el mar. Seguro que piensan que el origen de la roja a la cubana está en esa isla del Caribe, en Cuba, pero un historiador asegura que nació aquí, en Canarias. Hoy hablaremos sobre los inicios de este plato tan consumido en las islas y también de su evolución. Sus sabores han dado origen a platos tan novedosos como el nigiri de arroz a la cubana. Los datos de las últimas 24 horas dejan en las islas 237 nuevos contagios y 3 personas fallecidas. Son datos muy similares a los de ayer. De hecho, el Gobierno se mantiene de momento, ha decidido mantener las expectativas sin adoptar nuevas medidas. Javier Hernández, eso lo harán hasta ver cómo evolucionan los datos. Sí, el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, ha explicado que el Gobierno no observa en los últimos días cambios significativos en la evolución de la pandemia en las islas y va a esperar, por tanto, a que se vayan consolidando los datos correspondientes a la Semana Santa. De momento, mañana mismo decaen las medidas específicas dictadas para este periodo vacacional, con lo que las islas retomarían el nivel de alerta previo a la Semana Santa, es decir, el nivel 1 para las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma, el 2 para Lanzarote y La Graciosa y el 3 para las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. A pesar de las dificultades que están surgiendo con la vacuna de AstraZeneca, el portavoz del Gobierno ha confirmado que se mantiene el objetivo de tener al 70% de la población diana, es decir, a la más vulnerable y expuesta al contagio, vacunada antes de que finalice este próximo verano. Si hoy o mañana se produce algún cambio en la programación de las vacunas como consecuencia de los problemas que se han suscitado con la vacuna AstraZeneca, que es posible que se produzca, no solo en Canarias, en toda España, en toda Europa, eso no nos impide, porque es lo que nos preocupaba, mantener nuestro objetivo en las islas de nivel 3,
Se mantienen algunas de las restricciones, por ejemplo, la restricción para los movimientos interinsulares y también el toque de queda. No hemos tomado ninguna nueva medida de restricción. No hay cambios hasta el jueves, hasta el próximo jueves. Y continúan los cambios con respecto a la vacuna de AstraZeneca en nuestro país, después de que ayer el Consejo Interterritorial de Salud acordara administrarla solo a quienes tuvieran entre 60 y 65 años. Esta tarde, Jonathan Denis Madrid, Sanidad ha decidido ampliar este grupo hasta los 69 años. Sí, es lo que ha decidido esta tarde la Comisión de Salud Pública, en donde también están representadas las comunidades autónomas. Han decidido que el siguiente grupo al que poner la vacuna de AstraZeneca, tras los que tienen entre 60 y 65 años, sean los de entre 66 y 69 años. Aunque eso sí ha dejado la puerta abierta que las autoridades sanitarias pongan también a este grupo otras vacunas en función de su disponibilidad. En lo que no ha habido acuerdo, sin embargo, es en qué hacer con los menores de 60 años que ya han recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y que están a la espera de la segunda. Algo más de 2 millones de personas en nuestro país. La Comisión de Salud Pública dice que lo comunicará próximamente cuando se vaya ampliando la evidencia científica y de acuerdo con la Agencia Europea del Medicamento y con otros países de la Unión Europea. Esta mañana la ministra de Sanidad ha reconocido que hay dos posibilidades sobre la mesa. Una, no poner una segunda dosis, ya que con la primera se alcanzaría en torno a un 70% de inmunidad. Y la segunda posibilidad es poner una segunda dosis, pero con otra de las vacunas disponibles. Aún así, desde el Ministerio piden calma, dicen que aún hay tiempo porque recuerdan que en nuestro país no estaba previsto empezar a poner las segundas dosis de AstraZeneca hasta principios de mayo. La Agencia Europea del Medicamento reconocía ayer un posible vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombos que se han dado en algunas personas que han recibido ese suero. Eso sí, mantiene que la vacuna de Oxford sigue siendo segura y deja en manos de los países cómo gestionarla. Todo esto ha generado dudas que vamos a aclararles ahora. 222 casos de tromboemboliosis se han notificado entre los 34 millones de personas que han sido vacunadas en Europa y Reino Unido con AstraZeneca. Aquí en Canarias, de todas las dosis administradas, el 23% han sido de este fármaco. La incidencia es de 6,5 casos por cada millón de personas y de momento lo único que se conoce es que la mayoría de estos trombos se han dado en mujeres menores de 60 años. Por todo ello, la Agencia Europea del Medicamento mantiene que la vacuna de AstraZeneca es segura y que los beneficios siguen superando a los riesgos. Y es que cualquier medicamento de los que tomamos en nuestro día a día tiene más efectos secundarios. Este que ven es un simple antiinflamatorio, puede provocar efectos que van desde asma hasta hemorragias digestivas o incluso un infarto cardíaco. Coincide con la vacuna en otros síntomas como dolor de cabeza, somnolencia, vómitos o diarrea. Lo que sí ha solicitado la EMA es que se incluya este tipo de coágulos de sangre como efectos secundarios inusuales en la ficha técnica de la vacuna, y eso ha hecho ya la Agencia Española del Medicamento. Por todo esto, Canarias, que hasta ayer vacunaba con AstraZeneca a personas de hasta 65 años, desde hoy inoculará este suero solo a mayores de 60 años. Para los que hayan recibido la primera dosis, los expertos deben decidir si no les administran la segunda, porque la primera ya tiene una eficacia del 70%, o administrarles la segunda dosis de otra de las vacunas. En Canarias han administrado más de 354.000 dosis, el 77% de los viales recibidos. Con los cambios que hemos visto en la vacunación de AstraZeneca, habrá que reajustar las citas. Hay tiempo porque hasta el 23 de abril no está previsto que ningún paciente reciba la segunda dosis. Mientras la vacunación continúa, incluso en lugares tan curiosos como los que vamos a ver. Esta iglesia es el único lugar que reunía los requisitos para una vacunación masiva en el barrio de Ginamar. Un sitio muy operativo para vacunar. Es grande, está bien ventilado, las medidas de protección se cumplen bien. En el centro de salud no se puede. Cerquita de Dios y con Dios. Ya acabo de vacunarme ahora. Miraba a la Virgen del Valle, que la tenía frente. No lejos de aquí, en Ciudad Alta, unos 120 vecinos se vacunan cada día en un centro colombófilo. Estas son sus principales dudas. ¿Qué vacunas nos han puesto? ¿Cuántas dosis son?
cuántos días tenemos que esperar para la segunda dosis. Este jueves la vacunación continúa con los nuevos criterios. AstraZeneca será solo para personas de entre 60 y 65 años. Por este motivo, en las últimas horas en Canarias se han anulado 14.000 citas. No tenemos a nadie que tengamos que ponerle, según nuestros datos, AstraZeneca segunda dosis hasta el 23 de abril, cumpliendo el periodo de 70 días y esperamos que lógicamente antes se tome una decisión. En las vacunaciones interrumpidas, si el paciente ha cumplido 60 años ya, se le pondrá la segunda dosis. Si no, se le podría administrar de otra marca. En total, 115.000 canarios han sido ya inmunizados, el 8% de la población diana. El ocio nocturno es uno de los grandes perjudicados de esta pandemia. La mayoría de los propietarios lleva meses sin poder abrir las puertas de sus negocios y están al límite de sus fuerzas. Es el caso de Argeo, propietario de un local de cócteles en la isla de Tenerife. Ha pasado de tener 5 empleados a regentar el bar prácticamente solo. El ocio nocturno en sí ha sido criminalizado por las administraciones. Sin razón alguna. Pide auxilio ante la situación del ocio nocturno en Canarias. Argeo regenta este local de cócteles en Santa Cruz de Tenerife desde hace año y medio. Invirtió su capital en este bar para diversificar sus negocios. El revés del coronavirus lo ha dejado prácticamente sin ingresos. El balón de oxígeno lleva un año deshinchándose. Quizás si hablásemos en mayo del año pasado, en junio, las pérdidas o los problemas que nos han ocasionado y estar en un confinamiento, el 90% las podía asumir o las podía entender y aguantar. Un año más tarde hay mucha gente que ya ha cerrado. Un negocio no puede funcionar con un 20% de facturación. Luchar contra el virus es dejarme abrir mi negocio al 100%, pero con las medidas de distancia de seguridad entre las personas. La proporción de dejarme trabajar con 10 sillas es limosna. Relata que las ayudas son insuficientes y reclaman nuevas medidas para poder mantenerse a flote. Criterio y planificación. Yo saber cómo voy a trabajar las 2 semanas siguientes. Es un disparate en cualquier sector. Que hoy jueves no sepamos lo que vamos a hacer el sábado. Es la realidad de un sector que agoniza a la espera de que llegue la tan ansiada inmunidad de rebaño. Sobre las 6 de la tarde llegaba una patera al puerto de Los Cristianos, en Tenerife. A bordo 13 varones en aparente buen estado de salud. La embarcación habría sido avistada a unos 67 kilómetros del sur de la isla por un pescador. Salvamento Marítimo salió en su búsqueda este mediodía y la acompañó hasta el muelle de Los Cristianos. Pues nos han avisado que estaba a unas 30 millas de Tenerife. Hemos acudido el dispositivo tanto humanitario como sanitario de Cruz Roja Española, de ayuda humanitaria inmigrante. Y bueno, hemos atendido a 13 personas en total, todos varones, adultos, en relativo buen estado de salud y sin ningún percance ni ninguna incidencia. Y hoy hemos sabido que la mujer que fue localizada sin vida flotando en el mar, lo recordarán, llevaba entre 15 y 20 días fallecida, según el informe forense. El cadáver, localizado a pocas millas de la costa de Fuerteventura y hallado por un barco pesquero, no portaba ningún documento identificativo. Mientras continúa la investigación sobre la patera en la que viajaba la niña de 2 años que falleció en el materno tras llegar en estado crítico a Gran Canaria. Tampoco ha trascendido nada, semanas después, de quién se hará cargo del entierro de la pequeña. Respecto a los incidentes ocurridos en el centro de Las Raíces, en Tenerife, los migrantes aseguran que el origen de las peleas sigue siendo la comida. No están fluidos. Así lo relata Munir, un marroquí de 20 años que lleva 2 meses en el campamento de Las Raíces y que reconoce que existen disputas. Pelea, Senegal, Marruecos. ¿Por qué? Porque por comida. Fuentes de ACSEM confirman que expulsarán del recurso a todos los migrantes que se comporten de manera violenta, provocando escenas como estas, en el que la Policía Nacional intervenía. 10 personas resultaron heridas y 5 migrantes se encuentran en prisión preventiva incondicional. Actualmente en este campamento hay 1.543 personas. Ayuntamientos como La Laguna denuncian las condiciones sanitarias que hay en el interior de estas instalaciones.
Hay elementos preocupantes con respecto a la gestión de este espacio, tanto a las aglomeraciones, a la falta de distancia de seguridad de las personas, también por la falta de higiene que hay en el entorno del campamento. Una postura que también denuncian desde Podemos. Hemos denunciado en muchas ocasiones la situación y creemos una vez más que hay que depurar responsabilidades. Desde la delegación del Gobierno en Canarias lamentan que no se esté dando una oportunidad a que este centro funcione con normalidad y desde el Ministerio señalan que cumplen con todos los estándares. Las condiciones de alimentación son las adecuadas. Hacinamiento es otra palabra un poquito diferente a lo que está sucediendo ahí. Cumplimos con los estándares internacionales. Todo aquello que debe mejorarse se va a mejorar. De los 29.000 migrantes que han llegado a Canarias, todavía quedan 4.700 en recursos de la comunidad autónoma. En relación con estos altercados, el presidente de Canarias ha dicho que los migrantes que participan en actos violentos deben ser deportados. Mi respeto absoluto hacia las ONG que están trabajando con la inmigración y además están concienciadas, como SEA y otras. Y, lógicamente, ante circunstancias de violencia tienen que poner orden las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y al inmigrante que genera violencia tiene que deportársele inmediatamente. Decenas de personas migrantes están pasando la noche en la playa de las Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria, al quedar fuera de la red de acogida. Reciben alimentos gracias a la Red Canaria por los Derechos de los Migrantes, que cada noche les reparte bocadillos. Nos cuentan que quienes solicitan su ayuda son cada vez más jóvenes. Aguardan su turno para recibir lo que para muchos es el único alimento del día. 80 personas son ya usuarios de este improvisado comedor que gestiona la Red Solidaria por los Derechos de los Migrantes. Se nos va de las manos, es muchísima gente y no podemos realmente hacer este trabajo que tendría que estar haciendo las instituciones. Así que pedimos que le den alguna solución. Papé, de 24 años, llegó hace 7 meses desde Senegal. Cuando comenzó su viaje, nunca imaginó que acabaría en la calle. Necesitamos agua, baño y todo eso, pero aquí no hay nada. No podemos volver en Senegal, porque en Senegal ahora hay muchos problemas. En idéntica situación se encuentra Dembélé. Vine aquí para trabajar y ganar dinero para mi familia. No entiendo por qué a unos les dejan salir de aquí y a otros no. Somos Red ha convocado una manifestación el próximo sábado para reivindicar que se respeten los derechos fundamentales de estas personas. El Cabildo del Hierro pedirá al Gobierno canario la recuperación y el uso del centro de mayores de la isla, que está en Valverde, unas instalaciones que albergaron diferentes actividades para este colectivo hasta que llegó la pandemia y que en la actualidad acogen a menores migrantes. La moción de la agrupación herreña independiente se convierte en una petición al Gobierno de Canarias. El Cabildo del Hierro aprueba solicitar la recuperación del centro de mayores como recurso asistencial de día para las personas de más de 65 años. Un centro, evidentemente, del Gobierno de Canarias, y es el Gobierno de Canarias quien toma las decisiones de cierre y apertura. El centro acoge de forma temporal a un grupo de menores migrantes. Necesaria interacción que tiene que haber en ese centro con los mayores de la isla. Por otro lado, la cuestión de la inmigración, que se está utilizando en este momento como un recurso para los inmigrantes, y por otro lado el tema sanitario. Precisamente en materia migratoria y menores, el Cabildo y el Gobierno de Canarias han tenido un acercamiento para contar en el futuro con un centro de atención en la isla. Entre las posibilidades esta antigua residencia escolar, pero necesita obras. Desde el punto de vista estructural, no es posible utilizarla. Estamos intentando con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que es la propietaria, que nos la ceda. Esa cesión abriría puertas a un nuevo recurso para cubrir necesidades sociales en la isla. Volcado quedó este camión de frutas en el barrio de Titerroy, en Arrecife, en Lanzarote. Por suerte, el conductor resultó ileso. Las labores para remolcarlo duraron horas debido a la pendiente de la curva. El accidente provocó, eso sí, algún atasco en la zona. Y esta otra imagen nos llega desde Artenara, en Gran Canaria. Esa furgoneta que ven se precipitó por esta ladera de unos 20 metros de altura justo a la entrada del pueblo. El vehículo dio varias vueltas de campana. El conductor, de unos 60 años y residente en la localidad, salió por sus propios medios y solo sufrió heridas leves.
Y un vehículo ha volcado en la autopista de Tenerife Sur a la altura de Adeje. 3 de los ocupantes del coche han presentado heridas leves y han sido trasladados a un hospital cercano. A pesar de lo aparatoso del accidente, y lo están viendo, los integrantes del coche salieron también por su propio pie. El incidente ha generado retenciones en la vía. Continúa el juicio por la muerte del abogado y poeta Rafael Hernández. Hoy han declarado los expertos forenses. Las 2 doctoras del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas consideran que el acusado era totalmente consciente cuando mató a su padre y que no padece patología mental. Sin embargo, el informe presentado por la defensa dice justamente todo lo contrario. Haciendo la cruz con sus dedos, así reaccionó Marcos al escuchar las valoraciones de las doctoras forenses que en su informe no observaron enfermedad mental en él. Muy tranquilo, no estaba arrepentido. Cuando le preguntamos por su padre, dijo: mi padre era un demonio, pero no en el sentido de que su padre fuera Satanás, sino como hablando de que era una mala persona, que era una forma de hablar, como que se refería a que su padre era mala persona, que era mujeriego. Muy diferente es la visión del psiquiatra propuesto por la defensa. Considera que Marcos es inimputable. Marcos padece de un trastorno mental grave, de un trastorno de idea delirante o lo que comúnmente se denomina paranoia. El resultado de la autopsia al cadáver de Rafael Hernández revela que 2 de los 20 hachazos propinados por su hijo fracturaron el cráneo. Las 2 heridas que presentaba a nivel de la cabeza ya eran suficientes para causarle la muerte, aún habiendo recibido asistencia médica. Según las forenses, el cadáver de la madre pesaba 31 kilos y en un estado de abandono. Por esto y por el presunto asesinato de su padre podría ser condenado con más de 25 años de cárcel. En Lanzarote se investiga el robo en el Museo de la Piratería. Se encuentra en el castillo de Santa Bárbara, que es patrimonio de Canarias. Un pastor dio el aviso a la policía. Según el ayuntamiento, han sido sustraídos varios objetos que formaban parte de la exposición permanente que alberga el museo. El personal del área de cultura aún está realizando un repaso del inventario para esclarecer la gravedad del delito. Hemos encontrado en el interior de que habían varias urnas rotas, se habían llevado varias maquetas de los barcos de los piratas, se habían llevado también unas pistolas de los piratas y aparte las urnas rotas. Hemos encontrado también huellas, hemos encontrado también sangre en el suelo. Venir a jugar con un patrimonio municipal, un patrimonio de la isla de Lanzarote, donde resulta que quien viene a Lanzarote, que es el turista y consume nuestro entorno, la verdad es que no sabemos ni para qué quieren eso. Con el objetivo de que España cumpla con el objetivo de lucha contra el calentamiento global, hoy ha quedado aprobado el proyecto de ley de cambio climático en la Comisión del Congreso de los Diputados, una norma que llega con retraso y que ha salido adelante con 22 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones. Este jueves el Congreso ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tras 3 años de retrasos. Es la primera norma de este tipo con la que cuenta España, cuyo objetivo principal es el de reducir un 23% las emisiones en 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Esto significa que los gases de efecto invernadero que se emiten entonces puedan ser capturados por sumideros como los bosques. Metas a largo plazo que han de comenzar con cambios a partir de 2030. Nos despediremos de los coches de combustión interna que dejarán de ser introducidos en el mercado nacional a partir de 2040. Se apostará por proteger el medio ambiente, no otorgando nuevas autorizaciones de explotaciones de hidrocarburos, con el compromiso firme de reducir la huella de carbono a través de la rehabilitación de edificios antiguos, cambiando el tipo de materiales. Son algunos de los objetivos que desde el Gobierno consideran que están muy por encima de lo que marcaba la Unión Europea. Esta norma pasará próximamente al Senado y si no hay enmiendas podría quedar aprobada de forma definitiva el próximo mes de mayo. Es la impactante fotografía tomada por la investigadora Alicia Herrera en aguas de Salvina del Norte, en Gran Canaria. En ella se ve una medusa con un fragmento de plástico azul en su interior. Es la primera vez que se capta esta imagen, un logro del grupo EOMAR, del Instituto Universitario Ecoaqua, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Plásticos que acaban en el interior de animales como tortugas, peces o aves que se alimentan de esta especie. En 29 de 30 aguavivas recogidas en las canteras se encontró algún tipo de basura generada por el ser humano. Una contaminación que se agrava con los guantes y las mascarillas.
Si la producción de plástico sigue a los niveles actuales de casi 400 millones de toneladas anuales, no se va a reducir la cantidad de basuras marinas. Esto termina llegando siempre un porcentaje, se estima unas 8 millones de toneladas anuales al mar. Entonces la solución, reducir el consumo de plástico y fundamentalmente el plástico de un solo uso. Nada menos que 4 millones de metros cúbicos de agua contienen actualmente las balsas de Tenerife. Es la cantidad más alta desde que se mide el volumen almacenado. Supone, fíjense, el 83% de su capacidad total. El año comenzó con las 21 balsas que integran la red a una capacidad media del 58%, pero las abundantes precipitaciones de estos primeros meses del año han hecho posible alcanzar este récord. Los meteorólogos aficionados han servido durante décadas como fuente para conocer los datos sobre el tiempo en diferentes zonas del territorio. En La Palma han homenajeado la labor de José Negrín, toda una vida dedicada a recoger los registros que ofrece su estación de Mirca. José Negrín, Joseíto, homenajeado tras más de 40 años controlando los avatares del tiempo, con recuerdos exactos de las cifras más destacadas asociadas a su estación. La lluvia, lo más que ha caído, fue el 29 de marzo del 90, 141 litros. Una afición que tenía, me dijo esto. Después llamé a meteorología, me pusieron un pluviómetro y yo le daba los datos, me recogía. Y después ya vino la azotea, ya me instalaron ya los aparatos. De cada uno de los instrumentos, un dato que hay que registrar cada día. Heliógrafo, la banda solar. Y empieza ahí hasta por la tarde. El problema, entra el agua por aquí, sale abajo, lo recojo y lo mido con la probeta. Esto es la temperatura y humedad. Y este es el vaporímetro, la evaporación. La digitalización ha cambiado el modo de trabajar, menos artesanal, pero igualmente valioso ahora como cuando lo ejercía en 1980. En Lanzarote, la Guardia Civil detiene a una persona por el hurto de una furgoneta y 27.000 euros en efectivo. El dinero sustraído procedía, José María de Pais, del cambio de una empresa de máquinas recreativas. Exacto, el robo se produce aquí en el polígono industrial de Playa Honda. El chofer se ausenta de la furgoneta dejando las llaves puestas. Es en este instante cuando el vehículo es sustraído, en su interior 27.000 euros procedentes de los cambios de diferentes negocios de la isla. Entra en acción la Guardia Civil de San Bartolomé, que revisa las grabaciones de las naves donde se produjo el suceso. Identifican al presunto autor del robo, en este caso en el municipio de Arrecife, donde es detenido y ha sido puesto a disposición judicial acusado de un delito contra el patrimonio. Sin apenas visitantes y sin parejas que celebren sus bodas, el sector nupcial de Fuerteventura se tambalea. En el último año han perdido el 90% de sus ingresos. Por eso una treintena de empresarios del sector se han asociado para impulsar un turismo de bodas seguro. Bodas íntimas, con pocos invitados y a ser posible al aire libre. Es la tendencia en 2021 y Fuerteventura es el destino perfecto para estas ceremonias. Los empresarios del sector lo tienen claro y han aunado sus fuerzas para reimpulsar la isla como destino nupcial. Hay desde fotógrafos, gente de animación, diseñadores, tenemos una cantidad de profesionales, un grupo muy diverso, que más allá de que podamos ser individualmente quizás competencias unos entre otros, estamos colaborando no solo para impulsar que Fuerteventura sea un destino de boda, que ya lo es, sino también para ayudar al sector empresarial de la isla. El objetivo es ofrecer el mejor servicio a quienes decidan darse aquí el si quiero y adaptarse también a las nuevas circunstancias. Estamos incluyendo el tema de streaming, de visualización. Evidentemente la limitación de invitados que pueden venir es menor y es una de las opciones que ya se están usando ya en los eventos. Novedades para recuperar un sector que se muestra esperanzado con las primeras citas en sus agendas para celebraciones el último trimestre del año. Aprender herramientas para fortalecer la autoestima, ese es uno de los objetivos de una ruta dirigida a mujeres que Cruz Roja La Gomera ha desarrollado este jueves por el Garajonay. Es una actividad incluida en el proyecto de empoderamiento de la mujer en la sociedad. Proporcionarle a las usuarias herramientas y habilidades para que sean conscientes del poder que tienen dentro de lo que es la sociedad
fomentar su autonomía, su autoconcepto. Son los objetivos de esta primera ruta organizada por Cruz Roja y que ha incluido un paseo por la meseta de Hermigua y El Cedro, una caminata incluida en el proyecto de empoderamiento de la mujer. Creemos que es una buena forma de, sobre todo, fomentar los hábitos de vida saludable, en concreto ahora el ejercicio físico, que por supuesto está relacionado también con lo que es la salud mental. Una tarde para disfrutar además de todo lo que ofrece este espacio natural. Me está aportando salud, bienestar, relajación y sobre todo una cosa que no se da uno mucho cuenta es el aprendizaje. Mucha alegría ver tanto verde tierno, que me encanta, y volver a repetirlo porque me siento muy bien. El Garajona y como testigo de experiencias, sensaciones, conversaciones, momentos que guardar en la mochila y recuperar en cualquier parte del camino. Las decisiones continúan cuando vamos cumpliendo años, entre ellas, ¿dónde queremos envejecer? Cada vez surgen más viviendas compartidas entre mayores como alternativa a las residencias. El cohousing lleva décadas funcionando en el norte de Europa. Ahora un grupo busca suelo en Gran Canaria y 2 ayuntamientos ya se han interesado en el proyecto. Carlos, a sus 65 años, ya piensa en su vejez. Todo le llevaba a una residencia de mayores si encontraba plaza, hasta que descubrió COVID Senior, un grupo formado por cerca de una treintena de personas mayores que quieren vivir en cooperativa. Constituir, digamos, comunidades basadas en la colaboración, en la vida activa y en la autogestión. Se llama cohousing y es un nuevo estilo de vida que cada vez se demanda más. Ahora hay 7 iniciativas que estamos en desarrollo, que hemos surgido pues en los últimos años. En la península ya hay 10 en funcionamiento y más de 80 en los últimos 2-3 años que combinan la privacidad con los servicios comunes, como son comedores comunes, lavandería. Para ello necesitan suelo. Las Palmas de Gran Canaria y especialmente Telde están interesadas en esta fórmula pionera en las islas. Porque el ayuntamiento lo que haría es ceder el uso de la parcela, hay que buscar el camino jurídico para ver cómo se hace y por otro lado va a ser necesario cambiar o impulsar porque no tenemos una ley de cooperativa. Así el sueño de vivir en comunidad parece cada vez más cerca. Y nos vamos a esta hora en directo hasta Taco, en Tenerife, porque esta misma tarde un incendio en una vivienda ha provocado el fallecimiento de una persona y otras 3 han resultado heridas. Estela Díaz está ya en ese lugar. Estela, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Marta. Como bien apuntas, nos encontramos en el barrio de Taco, aquí en el número 8. Esta tarde, sobre las 6:30 de la tarde, se desataba un incendio que, nos cuentan los vecinos, se originaba en una de las habitaciones y que se saldaba, como bien apuntas, con una persona fallecida, lamentablemente, y con el traslado de otras 3 personas intoxicadas al hospital tras la inhalación de humo. Hasta aquí se han desplazado dotaciones de bomberos de Santa Cruz de Tenerife, han sido los primeros en llegar. Ellos han sido los encargados de sofocar las llamas. También vemos cómo está la policía local y también la policía judicial de la Policía Nacional. Ellos han sido los encargados de sacar el cuerpo de esta vivienda. Como decía, el número de 8 de Taco, aquí los vecinos se han congregado alrededor de la vivienda. Ellos son los que nos han informado, además del 112, sobre esos primeros datos, sobre esa información que, como decimos, nos cuentan. El incendio se originó en una de las habitaciones de esta vivienda y el saldo es esa persona fallecida y 3 personas que han tenido que ser trasladadas por inhalación de humo. Gracias, Estela, por esa información. Vamos a cambiar radicalmente de asunto para hablarles ahora del origen del arroz a la cubana. Según un historiador de ese país, de Cuba, esta receta nació en Canarias. Hemos hablado con varios chefs y todos opinan que, aunque es un plato humilde, es rico en sabores y no faltan sus menús. El origen del plato se remonta a los finales del siglo XIX, en la época de la neocolonia, donde inmigrantes canarios y españoles que estaban por toda la isla trajeron este plato a España. Pero según el historiador cubano Ismael Sarmiento, fue al revés. Los canarios influyeron en la cocina de esta isla caribeña y surgió así el arroz a la cubana. Lo que le llaman aquí en España el arroz a la cubana, nosotros le llamamos simplemente arroz con huevo frito y plátanos maduros.
En este restaurante han querido llevar la receta a la alta cocina, nigiri de arroz a la cubana con tomate frito casero y huevo de codorniz. Poner ese arroz crujiente, luego le dimos vueltas de cómo poner el plátano de una manera distinta, cómo poner el tomate, dándole toques asiáticos con un toque de soja, especias y demás. Y el toque venezolano de la chip de plátano macho. Lo tildan de receta humilde, pero es uno de los más demandados en los restaurantes. No es lo más típico ni es lo más tradicional de la cocina cubana, porque nuestro plato más emblemático es el congrí, con la yuca con mojo, el cerdo asado. Decir que es de un sitio, pues podría ser cubano, podría ser canario, en diferentes puntos con diferentes ingredientes, pero está claro que en todas nuestras cocinas, en todas nuestras casas, en algún momento se ha comido. Entre unas 200 imágenes ha tenido que elegir el jurado del concurso de fotografías del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Todas ellas captan momentos de la fiesta chicharrera y los participantes competían en distintas categorías, pero en todas ellas el objetivo era captar de una forma u otra la esencia carnavalera. Esta misma tarde el Ayuntamiento ha querido celebrar un acto para reconocer el trabajo de todos ellos y para premiar a los ganadores. Algunas imágenes que evocan con nostalgia carnavales pasados, muy antiguos, y otras, sin embargo, que se refieren a carnavales más recientes, pero yo creo que todas con el mismo objetivo, recordar con alegría nuestros carnavales que este año no se pudieron celebrar, pero que esperamos que el año que viene sí se celebre. El Teatro Cuyás presentó esta tarde la obra Una noche sin luna, escrita e interpretada por Juan Diego Boto y dirigida por Sergio Peris Mencheta. Un monólogo a base de extractos de entrevistas, charlas o poemas de Federico García Lorca. Un viaje a través de las vivencias del poeta granadino con muchas similitudes a nuestro tiempo. Boto mantuvo también un encuentro con el público en los Jueves del Cuyás, una actividad que regresa tras meses de suspensión por la pandemia. Quizás porque a él le tocó vivir un momento de encrucijada, de cambio social, de cambio político, quizá por los momentos que le tocaron vivir, por las decisiones que él tomó frente a esos momentos que le tocó vivir, sentía que de alguna manera nos estaba hablando de nuestra actualidad. Hoy es jueves y los jueves en esta casa es día de Fuera de Plano. Nuestros compañeros han preparado un programa muy completo que han dividido en dos partes y en el que van a analizar la última hora del proceso de vacunación en Canarias y también en España a raíz de las limitaciones establecidas para la vacuna de AstraZeneca y en el que van a profundizar también Miguel Ángel Lascuani. Muy buenas noches. En las dificultades a las que se enfrentan las personas dependientes. Los datos, Marta, muy buenas noches, son demoledores. En Canarias hay 15.000 personas esperando en estos momentos a ser evaluadas. Y si miramos al conjunto de España, nos encontramos con que cada 9 minutos muere una persona en lista de espera. Todo esto lo recogemos en un reportaje que hemos titulado El muro de la dependencia, un reportaje en el que incluimos testimonios con mucha carga emocional y que seguro que no les van a dejar indiferentes. Nuestro objetivo esta noche, con una mesa de análisis muy especializada, será, lógicamente, buscar las claves para tratar de mejorar toda esta situación. La otra parte del programa la vamos a dedicar, como adelantabas, a la última hora de la pandemia, después de que el Gobierno de España haya decidido esta misma tarde ampliar el rango de edad de la vacuna de Oxford AstraZeneca a los 69 años. Como recordarán, ayer dijo que iba a ser para personas de entre 60 y 65 y hoy, esta misma tarde, se aprobaba hasta los 69. También les vamos a presentar la vacuna española de Enjuanes, que está a punto de ser probada en personas. Se trata de una vacuna intranasal, nada de pinchazos en esta ocasión, y de una sola dosis. Va a ser la viróloga Sonia Zúñiga la que nos dé los detalles de esta vacuna, que luego vamos a analizar también con nuestra mesa de sanitarios en la que hoy se encuentran Amos García Rojas, Luis Ortigosa, Ana Darias y Basilio Valladares. Les esperamos, como siempre, a las 10:15. Mañana las nubes más destacadas se quedarán en el interior de las islas. Victorio Pérez, buenas noches. Y habrá además sol en la costa. Pues sí, Marta, mañana tendremos muchas horas de sol, de cielo despejado en las zonas costeras, pero es verdad que en el interior de las islas, sobre todo en las más montañosas, van a seguir esas nubes de evolución que incluso podrían dejar algún chubasco disperso en algunas zonas, especialmente en las medianías del sur. Por lo demás,
Vamos a mostrarles ya, ahí lo están viendo, nuestro mapa para mañana con mucho sol en todo el archipiélago. Las temperaturas se mantienen, siguen siendo primaverales, especialmente en esas zonas de costa, pero ojo si van a la playa, en el norte va a haber mar de fondo de 1 a 2 metros de altura de las olas. Ampliamos todo después de los deportes y en una hora menos nos vamos a ir al mercado porque ya están aquí, ya es temporada de ciruelas. Hasta ahora. Y en los deportes hoy hay actividad en baloncesto con el Lenovo Tenerife y no perdemos de vista la próxima jornada de segunda porque mañana mismo Leo Santisteban juega el Tenerife. Hola, buenas noches Marta, y recibe al Sporting, un partidazo que hay que tener en cuenta. En un momento lo vemos, hoy ha hablado el técnico blanquiazul y también el de la Unión Deportiva Las Palmas. Ambos han coincidido en una cosa, en el estilo de juego, en defenderlo a ultranza. En el caso del Tenerife, importante lista de baja, y en el caso de la Unión Deportiva, mañana viajará a Oviedo con novedades en la convocatoria, especialmente en la portería. Y el domingo hay derbi en la Liga Guerreras Iberdrola. El Ciudad Arrecife recibe al Salud Tenerife. Ambos tienen el mismo objetivo, certificar la permanencia. Lo veremos aquí en Televisión Canaria, un partido para el que hoy se ha confirmado que está permitida la entrada de público. El domingo a las 12 esa cita. Enseguida contamos mucho más, Marta. Pues enseguida lo vemos. Muchas gracias, Leo. Hasta ahora. Hasta ahora. Nosotros les vamos a contar ahora un proyecto del que seguro que han oído hablar. Se llama Barrios Orquestados. Este proyecto de integración social nació en Gran Canaria y se ha ido extendiendo. De hecho, en 2018 viajó hasta Honduras, llevando instrumentos a 80 niños y niñas. El documental Hablo de Esperanza se estrena mañana en la capital Gran Canaria y es un trabajo que habla de cómo la música puede cambiar la vida de una persona y hasta la de una comunidad. La música conecta a las personas. Consigue introducir en un grupo social y, lo más importante, les hace ver que su intervención en el grupo social no es imprescindible, pero es fundamental. Y eso es lo que necesitamos al final a nivel antropológico. Necesitamos estar integrados en un grupo social y necesitamos saber que nuestra aportación, a pesar de ser imprescindible porque todos vamos a fallecer algún día, es fundamental. Y esa es la piedra filosofal de Barrios Orquestados. El proyecto Barrios Orquestados tiene muchísimas herramientas, tiene una metodología que ha demostrado que funciona, pero el hecho de ver a niños y a niñas sin ningún tipo de recurso, de repente con un instrumento en la mano y de repente tocando en un teatro, es algo que no se puede explicar y solo se puede ver. El documental Hablo de Esperanza recoge la experiencia de trasladar este proyecto de cohesión social nacido en Gran Canaria a un cerro marginal de Tegucigalpa, Honduras. Pues con esa música y esas imágenes nos marchamos. Nosotros regresamos mañana. Que tengan todos una muy feliz noche. Adiós. No te dejes esperar.